Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ere.team y descubre por qué en español nadie explica mejor. Skype es una aplicación que tuvo su época dorada en mis tiempos, pero los que estén por debajo de los 30 o debajo de los 25 pueden haberlo usado, pero es poco probable. Y si están debajo de los 20 o por los 20, yo diría que ni saben qué es Skype, muy probablemente. Vamos a hacer un recorrido por la historia de Skype para entender un poquito mejor qué fue lo que sucedió con Skype. Cómo pasó de la cima absoluta del mundo al olvido total. Aprovechando pues que Skype dijo adiós porque Microsoft decidió matarlo y dijo pues ya no más. De hecho Skype ya estaba muerta ya hace tiempo, Microsoft la tenía completamente abandonada, pero Microsoft ya lo hizo oficial y dijo se acabó Skype. Fue bonito, pero pues se acabó esta etapa, ¿no? Skype viene de dos palabras, Sky que es cielo y peer que es como pares, ¿no? Parejas y tal. Para hablar de Skype vamos a retroceder hasta el lejano año 1999. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo ya, no? En 1999 ocurren dos cositas para nuestra historia. Obviamente ocurren muchas cosas, ¿no? Pero para nuestra historia importan dos. Número uno, se lanza el Messenger. Y número dos, se lanza Napster. Y estas dos cosas tienen mucha relación con nuestra historia, porque ¿qué es Messenger? ¿O qué fue Messenger? Porque ya no existe, ¿no? Es como olvidar los zumbidos, claro, ¿no? El trum, trum, cuando alguien no te hacía caso y tú querías, hazme caso, le mandabas un zumbido. Messenger fue la primera aplicación de mensajería que reventó completamente. Por una sencilla razón. ¿Era el mejor? No, personalmente creo que mejor era el Yahoo Messenger. Tenía muchas más opciones y se los digo porque yo lo usé en su momento. Yo viví esta época, pero Messenger venía preinstalado en Windows, o sea, ya venía completamente integrado en Windows, ¿no? En todo el sistema operativo, entonces las notificaciones llegaban a nivel de sistema operativo, los zumbidos y todo. En la barrita de tareas tenías tu iconito de Messenger y ahí podías ver quién estaba conectado y se conectaba pues con tu cuenta de Hotmail, que para ese entonces era el correo electrónico más usado en el mundo. Luego vino Gmail y esa es otra historia, pero en ese tiempo Messenger era el más usado del mundo gracias a Hotmail y ya que estaba integrado con Windows, el sistema operativo más usado del mundo, ¿no? Listo. Y Napster, ¿qué es Napster? Una aplicación P2P para descargar música. P2P significa peer-to-peer, o sea, algo así como entre iguales, ¿no? De persona a persona. Normalmente, la arquitectura web a la que estamos acostumbrados es así: servidor y cliente, ¿no? Digamos que esta es una laptop, esta sería cliente. Listo. Nosotros nos conectamos como clientes a un servidor y el servidor nos responde. Pero el peer-to-peer no tiene servidor. En el peer-to-peer no hay servidor. En el peer-to-peer hay puros clientes que actúan como servidores. Entonces, si tengo aquí una PC, esto es un sistema P2P donde todos los nodos, todos los puntos del sistema P2P o de la red P2P actúan como servidor y cliente a la vez. Entonces, si tú buscabas una canción en Napster, buscaba en todas las computadoras de su red. Y por ejemplo, digamos que la encontrabas aquí y la empezabas a descargar. Y luego, si alguien buscaba esa canción y la encontraba en tu máquina, la descargaba de tu máquina. Ese mismo concepto se lleva, por ejemplo, al famoso BitTorrent y también al blockchain. Al año siguiente, el año 2000, poco duró la aventura de Napster, fue demandado por la discográfica, le atacaron de tantos frentes a Napster que Napster se murió en el 2000, ¿no? Napster cierra. Y este mismo año se lanza su sucesor, Kazaa. Seguramente los que estén viejitos lo hayan usado. En el año 2001, esto sí no tiene mucho que ver, pero lo pongo ahí como una anécdota, se lanza el iPod. O sea, Steve Jobs tuvo la habilidad para ver que Napster representaba que la gente quería música en digital. Mientras la industria discográfica se estaba peleando por la piratería, Steve Jobs dijo, acá hay una necesidad, la gente quiere música digital, descargarla de internet. Entonces lanza el iPod. El año 2003 cierra Kazaa. Bueno, en realidad no cierra, es vendido. Se vende Kazaa. ¿Por qué? Por la misma razón que cerró Napster. Ya estaba llena de demandas, problemas legales, así que los programadores dijeron, ¿saben qué? Mejor vendemos nuestra tecnología a otra empresa, que esa empresa le dé el uso que ellos quieran, pero ya mucho lío, mucho problema. Ya, y tú dirás, y Álvaro, ¿a qué hora hablas de Skype? Espérate, pues, es que los fundadores de Kazaa, con la experiencia que tenían, porque Kazaa también era P2P, obviamente, igual que Napster,
con la experiencia que tenían en el software peer-to-peer, decidieron hacer un nuevo software peer-to-peer. Entonces, los fundadores o los programadores, sí, fundadores, programadores, porque al final ellos mismos fueron fundadores y programaron Kazaa, así que le voy a poner acá, los programadores crearon de Kazaa, crearon Skype. Ajá, ¿ven? Los puntos se terminan uniendo, ¿sí o no? El 17 de marzo, amigos y amigas, vamos a tener el curso de Inteligencia Artificial para Todos. Vamos a hablar de cómo hacer prompt engineering, los conceptos básicos que tienes que entender de inteligencia artificial, cómo crear videos, imágenes y música con inteligencia artificial, cómo programar tu propia app sin programar usando la IA, es para no programadores obviamente, y cómo investigar con inteligencia artificial y cómo implementar la IA en tu vida diaria, ¿no? La mayoría de gente, casi todos nosotros hemos preguntado cosas a ChatGPT, a Gemini, a Cloud, a Meta AI, a la que sea. Pero ¿tenemos un método o simplemente se nos ocurre algo y le preguntamos? Se necesita un método, una metodología, una serie de tips, una serie de trucos, una serie de estrategias para poder usar la inteligencia artificial y sacarle el mayor provecho en nuestra vida diaria para ser más efectivos, para ser más productivos, y eso lo vamos a enseñar en este curso. Entonces, este curso, como dice su nombre, es de inteligencia artificial para todos. Y va a ser en vivo, va a ser por videollamada este curso, les va a encantar. Muy bien. Entonces, crean Skype en 2023, que es un servicio, es una aplicación VoIP P2P. ¿Qué es este trabalenguas? Bueno, para los que sepan un poco de este mundo tecnológico, pues ellos saben qué es, ¿no? Pero vamos a explicarlo muy brevemente. Ya sabemos que es P2P, peer-to-peer, una red entre iguales donde todos los nodos funcionan como servidor y como cliente a la vez. ¿Y qué es VoIP? Pues voz sobre IP, es decir, sobre Internet, porque las llamadas telefónicas, las telefónicas tradicionales, pues usan otro protocolo, no el protocolo de Internet. Entonces ellos deciden hacer una aplicación que permita con la misma tecnología peer-to-peer, pero para llamar. Para ese tiempo, recuerden, ya estaba Messenger, y el Messenger era pues una locura, ¿no? O sea, ya estaba demostrado que la gente quería comunicarse, pero ¿qué tal que hacemos llamadas por VoIP, pero con la tecnología peer-to-peer? Entonces reventó porque era gratis. ¿Cómo se monetizaban ellos? Ganaban dinero por llamadas a teléfonos tradicionales. O sea, las llamadas entre las personas de la red, esto de acá, del peer-to-peer, eran gratis. Pero ¿qué tal que tú decías, oye, quiero usar Skype para llamar a un teléfono tradicional, para llamar al número de mi mamá, para llamar al extranjero, para llamar a un celular? Podías usar también Skype para llamar. Ahí sí te tocaba comprar los minutos, pero era muchísimo más barato que en la telefonía tradicional. Los jóvenes de verdad viven una etapa maravillosa, ¿no? Pueden llamar a cualquier lugar del mundo a costo cero. En nuestros tiempos era increíblemente costoso. Si tenías un familiar que vivía lejos, comunicarte con ese familiar era muy costoso. Se cobraba por minuto y los costos eran altos. Yo vivo en Lima, pero me fui a trabajar un tiempo a Ayacucho. Yo para llamar a mi casa en Lima era muy alto el costo en teléfono fijo, y en celular era muchísimo peor, era carísimo. Entonces vivimos una época muy chévere, ¿eh? Para el año 2004, o sea, al año siguiente nada más, Skype ya tenía 1 millón de usuarios. Estamos hablando de 2004. En 2004 sucede otra cosa que, si bien es cierto, no tiene mucho que ver con nuestra historia, pero nos ayuda a entender el momento histórico. Este año se lanza Facebook. O sea, todavía no había redes sociales. O sea, había, es verdad. Facebook no fue la primera, pero Facebook fue la primera que reventó. Entonces, el fenómeno de redes sociales no era tan grande aún, ¿no? Entonces, la gente, no es como ahora que la gente está buscando comunicarse por redes sociales. Para 2005, un año después nada más, tenía 54 millones de usuarios. Este era un crecimiento prácticamente nunca visto. Entonces, eBay dijo, ¿qué tal que compramos Skype? Skype, al ser la aplicación más usada en mensajería, creo que nos va a ayudar a vender más, porque los compradores podrían con un solo clic hablar con el vendedor y los tratos se cerrarían mucho más rápido. Porque eBay lo que hacía o lo que hace es juntar compradores y vendedores, ¿no? Entonces, compremos Skype. Una muy mala estrategia, porque más allá de eso, no hay relación. O sea, entre el negocio de Skype y el negocio de eBay no hay ninguna relación. Pero bueno, ellos creyeron que iban a vender más, así que compran Skype por una suma increíble. $2.600 millones o 2.6 B.
Pero pues nunca lograron integrar completamente Skype con eBay. Pero además cometieron un error. No sé si fue un error o cayeron en una trampa, pero los fundadores se habían quedado con una parte del código. Es decir, en el contrato de compra, los fundadores tenían una empresa llamada Haltit, y esta empresa Haltit era propietaria de parte del código de Skype, parte del código fundamental de Skype. Y esa parte del código que ellos poseían no la vendieron. Entonces, tal vez eBay no revisó a fondo el contrato, tal vez se emocionaron mucho por cerrar la compra. Para el 2009, 4 años después de ser comprada, eBay no lograba generar el dinero que buscaba con Skype. Entonces dicen, creo que fue mala idea haber comprado Skype, y buscan venderlo. Ellos deciden poner a la venta una gran participación, no el 100%, pero deciden poner a la venta una gran participación de Skype, que para ese entonces ya tenía más de 400 millones de usuarios, o sea, seguía creciendo, pero no lograban integrarlo con el negocio de eBay. Así que ellos dijeron, tenemos que recuperar algo, vendamos una parte de Skype a inversionistas, no el todo, para quedarnos con algo, y así recuperamos un poquito del billete, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, venden el 65% de eBay a una firma de inversionistas por 1.9B, por 1.900 millones de dólares. Aquí hay una cosa interesante, porque aquí es donde Haltit dice, oye, parte del código es mío, no lo puedes vender. No puedes vender Skype, porque si tú lo vendes, te quito la licencia de ese código, porque ese código tiene licencia mía, es de mi propiedad intelectual. O sea, allí sacaron su carta ganadora que la habían escondido por años. Entonces tuvieron que negociaron, y fue parte de esta negociación. O sea, se llevaron también un porcentaje. O sea, vendieron su empresa y luego recuperaron un pedazo de su empresa. Repito, puede ser una jugada maestra o puede ser una jugada deshonesta, dependiendo del ángulo con el que lo mires. eBay vende el 65% de Skype a 1.9 billones de dólares, lo cual valúa a Skype en 2.650 millones. El plan de los inversionistas era acomodar la empresa, mejorarla y luego venderla, para que esos 1.900 millones que invirtieron pues se multipliquen. O sea, su plan no era administrar la empresa en lo absoluto, ¿no? Su plan era venderla luego a una empresa más grande, sea Facebook, sea Google, sea Microsoft, sea Apple. Ellos ya lo tenían claro, lo vamos a vender y vamos a sacar un billetazo. Una de las cosas más importantes que hicieron fue deshacerse de ese código legacy de Haltit y empezar a dejar de hacer P2P. Porque ya estamos 2009. Hay que tener en cuenta de algo. En 2009 se lanza WhatsApp, y acá viene la época de los smartphones, porque en 2007 se lanza el iPhone. De hecho, WhatsApp se lanzó por el iPhone, Instagram se lanzó por el iPhone. O sea, el lanzamiento del iPhone trajo una oleada de apps móviles, ¿no? De programadores independientes que dijeron, voy a crear una app. Algunos de ellos pues le pegaron al premio gordo, por ahí Twitter, por ahí Instagram. Acá nace uno de los asesinos de Skype. En 2011 se vende Skype al poderosísimo Microsoft por la suma de 8.500 millones de dólares, 8.5B. 8.500 millones de dólares, o sea, es negocio redondo, ¿no? Es más de 3 veces su valor. O sea, a los inversionistas les funcionó perfecto, le habían quitado ya la dependencia a hacer P2P, porque el futuro ya era centralizado, el futuro era la nube, ya para estos tiempos. De hecho, cuando sale AWS sale en 2006, si no me equivoco. Entonces, en esta época vivimos un tiempo en que ya las cosas van a la nube, ya no es peer-to-peer. El peer-to-peer se vuelve lento en estos escenarios. Y hay un gran problema con el peer-to-peer, y es que para estos tiempos la gente ya era multi-device. Antes tú tenías tu computadora y ya está. O sea, que tengas 2 computadoras ya era rarísimo, pero luego de la salida del iPhone, la gente se vuelve multi-device. Tiene su computadora, tiene su smartphone en el bolsillo, por lo menos esos 2. Algunos tienen más dispositivos, pero por lo menos tienes esos 2. Y hay que sincronizar los dispositivos. Entonces, ¿cómo sincronizas en peer-to-peer si cada nodo de la red es un nodo independiente? Es un reto.
es mejor de la nube, ¿cierto? Microsoft empieza a mover el código de Skype para que sea una aplicación que funcione en la nube, porque era muy difícil la sincronización entre dispositivos usando una red peer-to-peer. Llega el año 2012 y en 2012 se lanza otro de los enemigos de Skype, Zoom. Un ingeniero de Cisco llamado Eric Yuan, esta es una historia muy interesante que también sería bueno para otro video, para otra transmisión. Eric Yuan trabajaba en Cisco. Cisco tenía una aplicación de videollamadas llamada Webex. Webex era una aplicación tal cual, de videoconferencia, pero era pesada, confusa. Él llevaba propuestas a sus jefes en Cisco diciéndole, miren, podemos mejorar la aplicación de esta manera porque a los clientes les es confuso, hay que capacitarlos mucho tiempo para que aprendan a usar la aplicación, podría ser más sencilla, más intuitiva. No le escuchaban. Un buen día Eric Yuan dice, ¿sabe qué? Me harté de estar esperando que me hagan caso. Me voy y armo mi propio software. Y creó Zoom. En 2013, Microsoft decide matar a Messenger. Microsoft dice Messenger no va más. De hecho, para ese entonces ya no era MSN Messenger. Para ese entonces era Windows Live Messenger. Ya le habían cambiado hasta el nombre, le habían cambiado la interfaz, habían hecho varios cambios y la cosa no conectaba. Y para este entonces también se lanza otro de los asesinos de Skype. O sea, miren que están naciendo futuros asesinos de Skype durante estos años. ¿Y cuál es este asesino de Skype? Slack. Slack nació como una aplicación interna de un equipo que desarrollaba videojuegos. También podríamos hacer luego un video sobre la historia de Slack, pero era para que se comuniquen los desarrolladores entre ellos, ¿no? Pero luego el juego no le fue bien el juego y tenían la aplicación de mensajería interna. Entonces dijeron, bueno, abandonemos el juego y pues concentrémonos en esta aplicación que era como el proyecto secundario solo para que se comuniquen, ¿no? Concentrémonos en esta y esa fue la que reventó, porque para esos tiempos las empresas, más que las personas, las empresas tenían la mala costumbre por falta de herramientas, ¿no? De comunicar todo por correo electrónico. Entonces, las empresas se comunicaban por cadenas de correo, ¿no? Cadena, correo, correo por cadena. Ay, qué horrible eran esos tiempos. Y era un caos de comunicación. Entonces Slack dice, olvídate del correo electrónico. ¿Y por qué mata Slack a Skype? Dirás tú, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Es otra cosa. Esto es chat y Skype es llamadas. Sí, pero es que el detalle es que Skype pegó tan duro Slack creció tanto y tan rápido, las empresas lo empezaron a adoptar enormemente. Por ejemplo, Amazon. Amazon es una empresa enorme. ¿Te imaginas tener de cliente a Amazon? Que tu emprendimiento tenga de cliente a Amazon. Es una locura. ¿Cuánto será esa factura, no? Amazon compró licencias para sus empleados de Slack. Entonces, en 2016, Microsoft dice, no me voy a quedar atrás. Y Microsoft lanza Microsoft Teams, su versión de Slack, su copia de Slack, como lo quieran ver, ¿no? Y es normal, es cierto que podríamos quejarnos y decir, no, son unos copiones, pero los negocios funcionan así. Si tú ves que alguien saca un producto y la gente lo está comprando, si tú no sacas la respuesta, te van a ver como obsoleto. La gente va a decir, y ellos se quedaron atrás. Es mejor que te digan copión, 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 a que te digan, bueno, se murió por no innovar. Entonces, en 2016, pues se lanza Microsoft Teams, ¿no? Para el año siguiente, 2017, hacen un rebranding de Skype. Con el apogeo de las redes sociales, hacen un rebranding de Skype, le ponen stories. Las stories. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en que todos querían poner stories? Creo que hasta Twitter puso stories. LinkedIn puso stories. YouTube puso stories. ¿Se acuerdan esos tiempos? ¿No? Por ahí, creo que 2018 fue que YouTube puso stories, luego las mató, LinkedIn también las mató, pero era como, ¿qué les pasa? Todos ponían stories. Y entonces Skype también agregó stories, agregó pues reacciones. Se intentó convertir en una red social, pero pues no le funcionó en lo absoluto. Y así llegamos a pandemia. ¿Se acuerdan la pandemia, no? ¿Se acuerdan que un buen día el presidente dijo, nadie sale de su casa, esperemos que sea una semana, 2 semanitas nomás y ya? Y fueron 3 años. Ay, Dios. El encierro total duró 6 meses más o menos. Entonces, ¿qué pasa con Skype en la temporada de pandemia? Muchas empresas crecieron. Creció, por ejemplo, Zoom, por ejemplo, Among Us. ¿Se acuerdan de Among Us? Reventó en pandemia. La gente estaba encerrada y todos andaban buscando al impostor. O, por ejemplo, TikTok. TikTok reventó en pandemia. No sé si se acuerdan. La gente estaba aburrida, encerrada y ahí empezó el fenómeno de estar así nomás, ¿no? ¿Por qué la gente prefirió Zoom? Si hacemos memoria, Eric Yuan cuando empieza con Zoom
busca la sencillez, la facilidad en la aplicación. Entonces, no necesitabas ni una cuenta. Por ejemplo, en Google Meet necesitabas un Gmail, ¿no? En Microsoft Teams necesitabas tu cuenta de Microsoft, que tampoco es tan difícil, pero recordemos que estamos en pandemia. Hasta las abuelitas se conectaban por videollamada para reunirse o coordinar cositas o simplemente estar con su familia. Entonces, tú le podías mandar un link y con ese link nada más ya entraba a Zoom. Era mucho más fácil. Entonces, en pandemia era el momento perfecto para que Skype reviente. Skype era mucho más poderosa que Zoom. Zoom era un producto secundario. De hecho, acá me olvidé de un momento importante, ¿ah? Aquí entre 2013 y 2016 está 2015. ¿Y qué sucedió en 2015? En 2015 nació EDTeam. ¿Y qué tiene que ver con Skype? Casi nada, pero cuando estábamos probando software para hacer nuestro primer curso en EDTeam, una de las opciones fue Skype. De hecho, las primeras incluso versiones del EDTaller como pilotos antes de hacer el EDTaller oficial fueron con Skype también. Y la opción por default para nosotros para hacer los cursos fue por Skype. Yo hice, antes de empezar con los cursos en EDTeam, hice algunas capacitaciones a personas, a grupos de 2, 3, así chiquititas, y las hacía por Skype. Miren, 2015 nació EDTeam, ya 10 añazos ya tenemos. Bueno, volvamos por acá. Skype era una aplicación que tenía todo para ganar. ¿Y por qué no ganó la época de pandemia? Simple, porque no solamente las personas tenían necesidad de comunicarse en pandemia, también las empresas. Las empresas se habían vuelto remotas a la fuerza, ya la gente tenía que trabajar en su casa. Las empresas que no podían hacer trabajo remoto, como fábricas, como restaurantes, sufrieron muchísimo, muchísimo y muchas quebraron lamentablemente. Pero las empresas que podían trabajar en remoto necesitaban una solución para trabajar en remoto y ahí Slack era el líder. Entonces, si Microsoft tiene a Teams y a Skype, tenía que decidir enfocar todos sus esfuerzos en una de ellas. Y obviamente prefirió dirigir todos sus esfuerzos a Teams en lugar de dirigirlos a Slack. Perdón, a Skype. ¿Por qué? Porque Teams competía directamente contra el líder del mercado, que es Slack, para las empresas. ¿Y quién pone más billetes sobre la mesa? Las empresas, las personas no. De hecho, las empresas que más dinero tienen es porque le venden a otras empresas, no necesariamente porque le venden a la gente, le venden a empresas porque ahí están contratos millonarios. Entonces, Microsoft decide enfocar sus esfuerzos en Teams y no en Skype. Y ahí es donde empieza realmente a morirse. Ya era un zombie, pero todavía estaba, ¿no? Pero Microsoft decide aplicar todos sus esfuerzos en Teams para captar a este mercado de las empresas y le funcionó. Barrió el piso con Slack porque metió a Teams dentro de Microsoft 360, ¿no? De su suscripción que incluía a Office, a Outlook, a OneDrive y también a Teams. Entonces le funcionó perfecto. Slack empezó a chillar, Slack metió una demanda por monopolio, al final no pudo competir contra Teams y se tuvo que vender a Salesforce. Y por ahí vi que preguntaban, ¿y Google Meet qué, no? Google Meet. Google es un caso aparte. Me acuerdo que existía algo llamado Google Hangouts, que ya no existe. Y Google lo tenía abandonado, no le daba mejoras. Me acuerdo que Google sacó una cosa llamada Google Duo y la mató. Ustedes saben que Google es una fábrica de matar productos. Sacan productos, matan productos, sacan productos, matan productos, sacan productos, matan productos. O sea, creo que no hay empresa que más productos lance y mate que Google. Tenía algo llamado Google Hangouts, lo mató y empezó a enfocar sus esfuerzos en Meet, porque Meet y Hangouts eran lo mismo. Existían los dos, pero los dos eran malos, solo que Meet estaba pensando en empresas y Hangout en personas. Pero decidieron matar a Meet, a Hangouts y enfocarse en Meet y pues empezó a crecer. Similar a lo que pasó con Messenger, pues se acuerdan. Messenger, sin ser el mejor, Messenger pegó duro porque venía dentro de Windows. Ese empuje que le dio Windows le ayudó muchísimo. Entonces le daba ese empuje enorme a Google Meet. Todos los que tenían un Gmail pues ya podían usar Google Meet. Pero a nivel corporativo, a nivel empresas, el ganador fue Teams definitivamente, ¿no? Slack es fuerte, sí, pero Teams ganó la batalla, ganó la estrategia y ahí es donde quedó abandonado Skype. Para 2023 ya pasó pandemia, ya todos estamos felices, tranquilos, ya podemos ir al cine, ya podemos viajar, ya podemos ir a un restaurante, ya todo vuelve relativamente a la normalidad y en 2023 Microsoft mata a Skype Business, porque todavía había una superposición, ¿no? O sea,
había un Skype para empresas, Skype Business, y había un Teams que también era para empresas. Entonces, para no haber esa superposición, Microsoft decide matar a Skype Business y enfocarse completamente en Teams. Hasta que ahora, 2025, Microsoft dice, ya no más. Lo sentimos, se murió, muchas gracias por verlo, pero eso fue todo. Y obviamente decide enfocarse en Teams. Así que aunque haya estado WhatsApp, aunque haya estado Slack, aunque hayan estado las redes sociales, porque la gente también se comunica por redes sociales, no hubo un asesino, no lo mató Zoom, no lo mató Slack, no lo mató WhatsApp. Parece, ¿no? Parece, pero si vemos internamente la historia, pandemia fue el momento decisivo en el que Microsoft decidió enfocar todos sus esfuerzos en Microsoft Teams para venderle a empresas. Y así, amigos y amigas, es como se fue una de las aplicaciones más icónicas de la historia de la tecnología. Una empresa que nació allá en el lejano 2003 y que tiene sus raíces incluso en el siglo pasado, en el 99. De locos. Gracias, amigos y amigas. Muchísimas gracias. Nos vemos en los próximos Chismes. Mañana es el de taller. No se lo pierdan. Activen el recordatorio. Activen la campanita aquí en Team para que siempre les avise YouTube. Y nos vemos mañana. Chao.